Hola, muy buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Saludos a todas esas personas que nos ven desde México, desde Guatemala, desde Venezuela. Muchas personas nos ven desde Venezuela, desde acá, desde Colombia. Un saludo para todos los que están también en Costa Rica. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que está desde Chile, desde España. Bueno, un saludo a todos, sobre todo a las personas que están en España, que creo que son alrededor de las 3 2 de la mañana, si no estoy mal. Entonces creo que bastante complejo. Pero muchísimas gracias por continuar. Ayer veíamos algo fundamental y es una introducción a lo que es el trastorno del espectro autista. Veíamos un recuerdo de lo que era la historia. La historia es sumamente importante. A lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo de lo que es el trastorno del espectro autista, se han presentado muchos mitos, muchas falsas creencias de lo que realmente es el autismo, cosa que realmente pues hay que tener en cuenta que esto viene también desde una perspectiva clínica, desde una perspectiva médica, donde hemos tenido dificultades a la hora de comprender realmente qué es el trastorno del espectro autista. Mencionábamos también, y acá estoy haciendo una especie de recuerdo de lo que vimos el día de ayer, que es importante tener en cuenta que el autismo como una entidad diagnóstica individual no es sino alrededor de la década de los 80, 70, 80 que empieza a tener un auge. Antes no teníamos esta característica, por ende era una entidad diagnóstica vinculada a lo que era esa parte de las patologías relacionadas con la demencia, con la esquizofrenia y en general esa parte de los diagnósticos psicóticos. Afortunadamente hoy en día pues se conoce como una entidad diferenciada. También empezábamos a ver algo fundamental y viene relacionado. De un momento les comparto la pantalla y mientras les voy explicando que venía relacionado con esas características que hace el autismo. Lo primero que acabamos de ver el día de ayer, que sí fue una clase corta, a diferencia de ayer, la clase va a ser una clase típica. Vamos a terminar a las 9 como usualmente son los viernes, que son solo 3 horas, y el descanso del día de hoy, recuerden que no es a las 8 como es los lunes, martes, miércoles y jueves, sino que nosotros vamos a salir a las 7:30, hora Colombia, al descanso. Entonces veíamos algo fundamental. Todavía no les estoy presentando la pantalla, no se preocupen, sobre lo que era la teoría de la mente. Mencionábamos algo importante y es que la teoría de la mente viene siendo importante a partir de dos etólogos que se tomaron la tarea, que por cierto les recomendé que buscaran a Primac. Él también no solamente habla de lo que es el trastorno del espectro, sino que también habla de otras características asociadas, como lo que es el efecto Primac, que en educación se utiliza bastante. Les voy a compartir también el audio, un momento para dar el permiso, el acceso. Ah, bueno, Verónica, qué bueno que hayas visto la película, la del niño salvaje de Averón. A muchos de pronto no les suele gustar por el hecho de que, claro, es en blanco y negro, pero que es bastante interesante.
Recuerden ir haciendo sus preguntas, es importante que las vayan escribiendo, que vayan tomando nota de las preguntas, porque a medida que va corriendo el diplomado, se van a ir resolviendo esas dudas, esas inquietudes que ustedes tengan relacionados con el autismo. La película que recomendamos ayer, aunque van a ver que durante todo el diplomado yo suelo recomendar muchísimas películas o series que me han gustado, que me las he visto y que creo que desde esa perspectiva teórica pueden servir. ¿Y por qué les digo que desde la perspectiva teórica? Actualmente, si ustedes, por ejemplo, se meten a cualquier plataforma, Netflix, YouTube, bueno, cualquier plataforma donde ofrezca esa parte de los servicios de películas, van a encontrar N cantidad de películas relacionadas con autismo, pero que en mi perspectiva, y es acá donde yo le digo que es la importancia, es que tengo una base teórica, porque a veces desde esa perspectiva hollywoodense, en ese afán quizás de vender o de que la película sea llamativa, ponen el contexto del autismo pues desde una patología que hoy en día sabemos que no existe, entonces por eso es ver series que tengan una perspectiva idónea. Antes de ver lo que es la corriente de la teoría de la mente, que recordemos que ayer lo iniciamos a ver, algo que no les mostré ayer y que creo que es fundamental, es un corto que nos puede mostrar, relatar un poco lo que es el tema del autismo, en especial o en específico en lo que es esa parte de la infancia. Entonces, se los voy a presentar para que ustedes también lo vean, para que lo tengan, lo conozcan. Es bastante llamativo por cómo está diseñado el corto y ya se los voy a presentar. Este fue nuestro último tema el día de ayer. Recuerden que hoy es nuestra segunda clase. Para las personas que apenas se están conectando, bienvenidos. Si es la primera vez que se encuentran en el Diplomado Internacional, espero que sea bastante provechoso. Entonces, en resumen, lo que es la teoría de la mente, vimos este ejemplo donde hay una persona que está en un entorno católico, cristiano, desde esa perspectiva de entierro, de muerte. Obviamente esto va a depender de la cultura, pero que en general entendemos que lo que es esa parte de muerte es tristeza, donde nosotros tenemos obviamente que ajustar nuestro comportamiento, nuestra emoción, nuestro discurso en función a la situación en la que estamos. Y que la teoría de la mente es quien nos permite predecir estados mentales en los demás, no solamente en nosotros, no es solamente entender si yo estoy triste, si yo estoy feliz, cómo estoy, sino en los demás. Hay un experimento, que es el experimento que yo les estaba mencionando ayer, que es un experimento de teoría de la mente, realmente es una prueba. Esto fue al final de toda la sesión, pero lo vamos a ver en el contexto como tal clínico. Por eso comprender la teoría de la mente no solamente es beneficioso para comprender esa parte del autismo, sino también cómo es la base de la empatía, cómo es la base de la cognición social. Una persona muy importante, un representante o un exponente de lo que podríamos hablar de lo que es en general la teoría de la mente, aunque no fue la primera persona que lo descubrió, ya hemos analizado que la persona que empieza a descubrir lo que es la teoría de la mente es principalmente el etólogo Primack. Simon Baron Cohen, él realmente empieza a explicar más a cabo lo que es la teoría de la mente. El que relata, se los voy a leer textual. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente. Y lo menos que podría suceder es que le llevara a realizar escasos intentos de interacción con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados.
Analicemos entonces algunas partes que de hecho acá se lo subrayo. Una teoría de la mente que nos da una base para la cognición social, y esa cognición social es entender el comportamiento social, es decir, ponerme en el lugar del otro, lo que podríamos hablar de ese constructo psicológico que es la parte de la empatía. Yo les relataba ayer que lo que es la parte de la empatía, las neuronas espejo y la teoría de la mente, que es esta que nos estamos viendo, tiene mucho que ver con esa base de la cognición social, un comportamiento prosocial. Y que claro, si nosotros no tenemos una buena teoría de la mente, no hay una adecuada empatía, esa persona va a parecer ciega, entre comillas, ante la existencia de un estado mental. Es entender que nosotros no somos los únicos que pensamos de esa manera, que hay diferentes aristas, diferentes puntos de vista de un mismo tema y algo que pasa en el autismo es que son muy erráticos, son muy centrados en lo que ellos piensan y como ellos piensan, así consideran que deberían pensar los demás. Entonces, acá vemos una falla en entender esos estados mentales ajenos y claro, y si yo no comprendo el estado mental ajeno, si yo no tengo un comportamiento social, esa característica del mundo me va a parecer tan confuso, me va a parecer tan caótico, no voy a poder conectar con los demás y por ende prefieren alejarse, prefieren apartarse. Este libro se lo recomiendo muchísimo, a pesar de que es un libro que no es reciente, miren que todavía usa lo que es la palabra Asperger o Asperger, pues ya sabemos que después del 2013 ya no se usa. Sí les recomiendo que vean o que lo lean desde esa perspectiva de la teoría de la mente. El libro es Autismo y Síndrome de Asperger, es de Simon. Como les menciono, tengan cuidado con algunas palabras que todavía se usan, tengan una mirada, digamos, actualizada, aunque sirve muchísimo para entender esa mirada de la teoría de la mente. La capacidad de entender el comportamiento social, de entender que mi estado mental es muy diferente a los demás y que así como yo pienso de una manera, los demás pueden pensar de diferente manera, se empieza a desarrollar alrededor de los 4 años. Y es cuando los niños y las niñas empiezan a comprender que las personas son diferentes a ellos en cuanto a deseos, comportamientos, creencias sobre diferentes cosas, ya entienden que pueden ser diferentes o que incluso puede ser igual al suyo, pero que hay diferentes puntos de vista referente a una misma situación, referente a un mismo objeto. Y ya esto empieza a indicar que la persona ya está teniendo una buena teoría de la mente. Esos estados mentales es lo que delimitan y determinan el comportamiento social. Esta teoría que les menciono, que fue propuesta principalmente por Simon y por Yura Fritsch, que a Yura también la vamos a ver, es una teórica de lo que es el desarrollo social en los niños y habla muchísimo de lo que es el autismo. De hecho, lo vamos a ver en lo que es la característica de la coherencia central débil, que es otra de las teorías de lo que es el autismo. Ellos mencionan que esa es la base para entender las situaciones sociales. ¿Qué nos da también la teoría de la mente? Una capacidad de entender el doble sentido, de entender los chistes de doble sentido, la ironía, las metáforas que a veces a ellos les cuesta muchísimo. Por ejemplo, eh, la analogía o la metáfora es que tengo un mar de preguntas, para ellos no logran imaginar, es decir, ellos se imaginan realmente un mar de preguntas, no lo que nosotros podemos entender, digamos que son muchas preguntas, hay mucha tela por cortar, que sería otra analogía que también les cuesta entender, y esto también nos lo da la coherencia social, el comportamiento social, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, que somos una cultura que aunque obviamente va a variar entre un país a otro, la cultura, todos en general en Latinoamérica usamos lo que son las analogías, los dichos populares, y esto es algo que a las personas con autismo se les dificulta muchísimo esos dichos populares. Acá, en la cultura latinoamericana, para decir cualquier frase usamos un dicho popular, una analogía, una metáfora, lo cual entra en un conflicto en ese comportamiento social de las personas con autismo porque no logran dar
esta explicación, es decir, no entienden esa situación social, hay una baja reciprocidad en el lenguaje y esas señales sociales que durante mucho tiempo, pues nosotros hemos usado. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones para comprender el mundo mental de los demás? Entonces, acá vemos alguna y es una dificultad a la hora de explicar sus conductas. Es decir, para ellos es tan obvio la conducta en muchos casos y por eso acá hago un paréntesis, no todas las personas con autismo van a tener una baja teoría de la mente. De hecho, acá hay mucha variabilidad. Vemos personas que se han entrenado en teoría de la mente, que hay una estimulación en la teoría de la mente, pero hay otras que realmente la teoría de la mente está muy deficitaria. Pero sí entender que para ellos o que para los demás es necesario explicar una conducta, para ellos una conducta puede ser muy obvia de ellos, pero no entienden que de pronto otras personas quisieran una explicación más a fondo. Hay algo acá y es que tienen problemas en la comprensión de cómo sus conductas pueden afectar a los demás. Un ejemplo, si yo estuviera en ese entierro que les mencioné al principio de la clase y al final de la clase del día de ayer, para explicar un poco lo que es la teoría de la mente, si yo en un entierro quizás me pongo a jugar videojuegos o en un entierro de pronto voy con una ropa que es muy llamativa, porque ahí también está esa parte de la teoría de la mente, es de ajustar mi comportamiento. Para ellos es, digamos, muy superfluo la ropa en un entierro, pero para otra persona de pronto de una cultura, así yo no tenga la misma cultura, va a ser importante ajustarme a eso porque es un respeto a los estándares, ¿sí? Es decir, es algo que es una norma social que no está escrita, pero que de una u otra manera nos acogemos a ella así no estemos de acuerdo. Entonces, ajustar su propia conducta en ese entorno que les estoy diciendo que es un entorno donde sí o sí yo debo ajustar mi pensamiento y mis actos, así yo no esté de acuerdo, es muy difícil para ellos. Entonces, en muchos casos pueden llegar incluso a tener malos entendidos, disputas, discusiones con los demás, principalmente por este no ajustar su conducta ante los demás. En muchos casos vemos también dificultades para predecir la conducta de los demás, lo que nosotros hablaríamos de ese leer la mente del otro. Ese leer la mente del otro es lo que hoy en día conocemos como teoría de la mente. Esa perspicacia, esa suspicacia o esa malicia indígena, como también en Latinoamérica se puede conocer en muchos casos o en muchos contextos, de entender qué va a pasar, de saber que si, por ejemplo, una persona tiene un tono de voz diferente, tiene un tono de voz malicioso, yo entender que esa conducta que de pronto tiene no es una conducta buena o no es una conducta que trae las mejores intenciones. Y para ellos predecir la conducta de los demás es sumamente frustrante porque no lo entienden. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje, es un lenguaje pragmático. ¿Cómo así? Entender el lenguaje, el tono de voz, el lenguaje no verbal y también el contexto. Pero para ellos estas diferentes características o estas diferentes parcelas les es muy difícil integrarlas. Entonces es acá donde vemos bastantes dificultades en entender, en predecir, en explicar incluso una conducta de los demás. Sí, Flor, esto lo vamos a ver. De hecho, lo que, mira, por ejemplo, en el autismo, en cualquier grado de autismo, pero sobre todo entrando a la adolescencia, que Flor nos dice que tiene un hijo de 20 años, gracias por compartirnos este mensaje, pero que su hijo se deprime frecuentemente. Esto es muy frecuente, bastante frecuente en lo que es el autismo, principalmente porque detrás del autismo y sobre todo si es un autismo tardío, hay bastante concomitancia con trastornos de lo que es esa parte emocional, depresión, ansiedad. Entonces esto lo vamos a entrar más adelante a conocer. Problemas en la comprensión realmente en las intenciones de los demás. Pueden pasar incluso como personas inocentes, como personas muy vulnerables, pero es principalmente porque la teoría de la mente es quien nos permite identificar quién es bueno, quién es malo, quién tiene buenas intenciones o quién de pronto no tanto. Y en muchos casos son víctimas
gracias a esa falla de la teoría de la mente, de pronto de matoneo, de bullying, que no entienden las intenciones de los demás, no entienden de pronto cuando otra persona en el colegio se está burlando de sus conductas o se está burlando de ellos, y es ahí donde puede confundir incluso una amistad con una mala intención. Tampoco logran tener una característica fundamental que nos da la teoría de la mente y es entender esas mentiras, comprender los engaños, a veces en muchos contextos, no en todos, porque he conocido personas con autismo que logran engañar o logran, digamos, comprender esos engaños, pero en la mayoría de las personas con autismo, recuerden que estamos hablando de lo general que se puede ver, aunque en muchos contextos hay que ver desde lo individual, que les cuesta muchísimo mentir. Para ellos mentir no está dentro de su lógica, no está dentro de sus parámetros. Una incapacidad en ellos para entender el nivel de comprensión de los demás en un discurso. Y acá es donde hablamos que en muchos casos las personas con autismo hablan como si fueran en tipo monólogo. ¿Cómo así? Hablan y hablan y hablan de un tema que les apasiona muchísimo. Puede ser trenes, puede ser botánica, puede ser entomología, es decir, cualquier tema. No hay un tema límite para las personas con autismo, para las personas autistas, y realmente es porque les genera bastante emoción, se focalizan y eso tiene que ver con un patrón restrictivo del comportamiento. Entonces, en muchos contextos, y se los digo de antemano porque tuve un paciente que realmente él le encantaba hablar de trenes y todo el tiempo te hablaba de trenes y no importaba la persona, él siempre estaba hablando de trenes, era su patrón restrictivo del comportamiento y siempre en el contexto educativo, él tiene en este momento ya 14 años, pero yo lo conocí hace 2 años, él a sus 12 años, que claro, está entrando en una preadolescencia, una demanda importante del contexto social, todo el tiempo hablaba de trenes. Su habitación era de trenes, sus camisetas eran de trenes, y a él no le importaba, es decir, él no entendía que quizás las otras personas no querían escuchar su diálogo de trenes, porque te podía relatar todos los trenes que existían, habidos y por haber, fecha de expiración, todo. Era muy interesante escucharlo, pero no a todas las personas les gusta hablar del mismo tema. Y de hecho, nosotros no hablamos siempre del mismo tema, variamos según la persona, según el momento, según el lugar, pero entonces ahí está. Esa teoría de la mente es quien nos permite entender si una persona está aburrida o no. Un ejemplo, si en este momento nosotros estuviéramos en una clase presencial, es decir, cara a cara, que no nos dividiera la virtualidad, inmediatamente ustedes como estudiantes y yo como docente podría identificar quién está prestando atención, quién está escuchando lo que estoy hablando y también ustedes lo podrían notar. Entonces, para ellos no existe este letrero, digamos, social, que es completamente invisible, que nos permite identificar en ese lenguaje no verbal, es decir, lo que expresa el rostro, lo que expresa esa parte corporal, de saber quién está en una conversación o quién está interesado en una conversación. Es allá o es allí lo que entendemos como una conversación tipo monólogo. Hablan, hablan y hablan excesivamente muchas personas con autismo, no todas, sobre un tema que les apasiona, pero no dejan entrar al interlocutor. Una conversación es de dos o más, pero siempre hay un emisor y siempre hay un receptor. En este caso, ellos no esperan que ese receptor emita un discurso, sino que ellos hablan y hablan. Hay algo en el lenguaje que nosotros entendemos como un lenguaje verbal y no verbal, que lo vamos a ahondar un poco más a lo largo del diplomado. No esperan turnos, no entienden por qué debemos esperar turnos. En muchos contextos, por ejemplo, no mantienen un contacto ocular adecuado, no todos, porque no podemos generalizar. Unos se sostienen la mirada fija, que a veces es un poco perturbadora en muchos casos, otra es una mirada vacía, otra es una mirada muy fluctuante, a veces te miran, a veces no te miran, pero va a variar. Sin embargo, sabemos que el contacto ocular y la parte de comunicar a través de mi cuerpo, a través de mi lenguaje no verbal, es importante para comprender las reglas o las normas sociales.
Entonces acá es donde entendemos que esa teoría de la mente lo que hace es intentar explicar la capacidad que nosotros vamos teniendo a lo largo del tiempo. A los 5 años se va perfeccionando, a los 6, a los 7, hasta los 12, que ya la teoría de la mente se consolida a través de las experiencias. Entender que esa teoría de la mente nos permite explicar una capacidad para qué, para atribuir creencias, atribuir sensaciones, emociones a las otras personas. Y ahí es donde nosotros decimos que podemos comprender un estado mental, tanto propio como de un tercero, de una otra persona. Es la base cognitiva, por eso es una corriente sociocognitiva desde la parte social, pero también desde la parte del procesamiento de la información que sustenta la empatía. Eh, Esto va a ir pautando paulatinamente una conducta prosocial y acá pues sí le debemos dar las gracias más que Simon Baron Cohen, aunque pues es un representante bastante importante, sino a Primack, que fue ese etólogo que por primera vez en toda su vida estudió la conducta de los chimpancés. Él quería mirar cómo nuestros primos lejanos, que en este caso son los chimpancés, los primates, podían tener una conducta social. Entonces, este paradigma tan importante y por eso yo soy tan reiterativa con lo que es la teoría de la mente, porque a lo largo de todo el diplomado lo vamos a trabajar, lo vamos a explicar. Entonces, este paradigma de lo que es la teoría de la mente es muy productivo al ofrecer una explicación que es coherente en la mayoría de los síntomas del trastorno del espectro autista, en la mayoría. ¿Por qué en la mayoría? Porque la teoría de la mente no permite explicar, por ejemplo, lo que son los comportamientos restringidos y repetitivos del comportamiento. Explicaría así unas características relacionadas o vinculadas con una conducta prosocial, pero no explica todos los síntomas. Y ayer yo les mencionaba, no hay una sola teoría, no hay un solo método de abordaje terapéutico, no hay una sola terapia farmacológica que permita generalizarse a todas las personas que están dentro del espectro pues, del trastorno del espectro autista. Entonces es importante entender que hay que coger cada aspecto individual. Entonces, muchos estudios en población infantil, en muchos estudios en población adulta muestran que esa teoría de la mente que se debe generalizar, que se debe implementar o que se construye, que se estimula desde que estamos muy pequeños en la vida, pues a lo largo del tiempo, en este caso en la adultez, también vemos dificultades en el autismo para efectuar esas metarepresentaciones. ¿Qué son las metarepresentaciones? Resulta que nosotros tenemos una función importante, una función que es cognitiva, donde la función imperante acá o la función principal es esa capacidad que nosotros tenemos, las personas neurotípicas, que las personas neurotípicas tienen de pensar, de imaginar el estado mental de otra persona. Es decir, durante esa infancia, bajo ciertas condiciones de estimulación, de interacción social, se van dando esa capacidad de hacer meta representaciones, ese estado mental de los demás. Yo les mencionaba ayer en el ejemplo, si yo estoy en un entierro, inmediatamente pues yo identifico que esa persona va a estar triste, que va a estar decaída y hago una meta representación en mi cabeza como una especie de escena, como me gusta explicarlo a mí, es como una especie de escena de una película o de una serie de cómo yo puedo actuar, cómo si actúo de cierta manera voy a afectar o no a esa persona. Entonces, vemos dificultades acá en esas metarepresentaciones, tanto en niños como en adultos con autismo, pero lastimosamente lo que es la teoría de la mente no logra explicar todos esos síntomas del autismo, solo logra explicar esa parte desde la cognición social, pero vamos a ir explicando las otras características. No quiere decir que una persona con autismo nunca vaya a tener teoría de la mente. Sí, claro, y que en diferente medida
de una persona a otra con autismo va a cambiar, pero que esto se debe estimular. Universidad de St. Andrews, Escocia. Aquí Andrew Whiten estudia las diferencias entre la mente del chimpancé y la mente humana. Con inverosímiles instrumentos, él y otros han identificado otra ventaja importante y posiblemente la clave del asombroso éxito de la mente humana, la lectura del pensamiento. ¿Podrá esta niña de 3 años observar las cosas desde el punto de vista de otro? ¿Puede sacar deducciones de los pensamientos de otros? ¿Puede identificar el engaño? ¿Quién es esta? Sally. ¿Sally? Mira, va a meter la piedra en la cesta. ¿Estás lista? La tapamos. Muy bien. Y ahora Sally se va al jardín a jugar. ¿Cómo haces tú? Muy bien, se marcha. Se ha ido a jugar fuera. Y mientras está jugando, la traviesa Anne viene y saca la piedra fuera de la cesta. Mientras Sally está fuera, la tramposa Anne va a esconder la piedra de Sally. Sigamos. Entonces Anne viene aquí. ¿Sabes lo que pasa? ¿A dónde se fue Sally? Se fue a jugar fuera. Aquí viene, ha vuelto. Y va a buscar su piedra favorita. ¿Dónde va a buscar ahora Sally su piedra? Creo que la busca aquí. ¿Crees que Sally va a mirar ahí? ¿Por qué crees que va a mirar ahí? Para que la encuentre. Ahí es donde estaba. Muy bien. Los investigadores han descubierto que a los 3 años un niño es incapaz de atribuir acciones, motivaciones y opiniones a otros. Pero a los 5, el cerebro del niño ha desarrollado la capacidad para penetrar en la mente de otro. Esta es Sally. Sally ha vuelto de jugar y va a buscar su piedra. ¿Dónde va a buscar su piedra? Va a buscar ¿Dónde va a buscar? en la cesta. En la cesta, muy bien. Vamos a dejar que busque en la cesta. ¿Por qué ha buscado en la cesta? Porque la piedra tenía que estar ahí, pero Sí. no estaba. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la piedra? ¿Te acuerdas? Sí, muy bien. Varía de un niño a otro, pero generalmente se cree que la etapa de los 4 años es una especie de línea divisoria en la que surge esa particular y refinada teoría de la habilidad mental. Así que un niño de 3 años normalmente tendrá dificultad con ello. Generalmente a los 5 años lo ha perfeccionado. Hasta ahora ningún chimpancé ha superado ninguna prueba de atribución de falsa creencia que un niño de 5 años sí supera. Creo que la teoría de la mente nos hace tan sublimes como somos porque, por un lado, podemos sentir por otros, quizás demasiado. Al mismo tiempo, nos permite ser mucho más solapados que cualquier otra especie del planeta. Podemos entender lo que es otra teoría explicativa de lo que es la sintomatología en el trastorno del espectro autista. Otra explicación, ya vimos que en una parte es importante comprender lo que es la teoría de la mente, que realmente es fundamental, pero que no es la única. De hecho, hay una teoría que es la teoría de la disfunción ejecutiva, que tiene que ver precisamente con esa palabra, las funciones ejecutivas, que son funciones mentales superiores, que son mentales, que son complejas, porque realmente al igual que lo que es la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento, las praxias, las noxias, la función ejecutiva tiene subdivisiones. Por ejemplo, acá la atención tiene entonces diferentes componentes, sostenida, selectiva, alternante, dividida, etcétera. Lo mismo la función ejecutiva, tiene diferentes funciones o mejor dicho subfunciones que nos hacen ser las personas que somos. Son habilidades para la vida, por decirlo de alguna manera. Todo el tiempo nosotros estamos usando la función ejecutiva que nos permite que llevar a la acción, pero antes de llevar a la acción, idealizar, idear, tener un control del pensamiento, organizar, seriar, integrar. Por ejemplo, si vamos a irnos de viaje, estamos usando la función ejecutiva, es decir, ¿qué hago primero? ¿Cómo empaco la maleta?
qué compro de vuelos, cómo me voy a ir al viaje. Todo el tiempo estamos usando esta capacidad para ejecutar, planear, decidir, y algo que está alterado es la función ejecutiva en el autismo. Entonces, claro, vemos que ese procesamiento cognitivo que es básico, que es ideal, que como ya les mencioné, está el control del pensamiento, el control de la acción, la organización, la integración de información que nos permite también tener un buen proceso de aprendizaje, está alterado. ¿Explica qué? Esa conducta rígida, esa conducta que tiene estereotipias marcadas, que es una conducta en muchísimos casos impulsiva, pero es una impulsividad diferente a lo que podríamos ver en el TDAH. En el TDAH son impulsivos, pero porque realmente también, sí, podemos hablar de una disfunción ejecutiva, pero es otro tipo de impulsividad. Acá es que esas reacciones emocionales no se logran controlar. Algo importante, y es que esta teoría de las funciones ejecutivas lo que es explícitamente esta parte que ustedes están viendo en colores azules o en tonos azules es el prefrontal. Todo el frontal es indispensable, pero específicamente estas áreas, que es la dorsolateral, la ventrolateral, la órbita frontal, quien controla muchas de nuestras conductas. Nuestro frontal controla lo que es un sistema límbico. El sistema límbico es un sistema de las emociones. Entonces, claro, si tengo una disfunción a nivel ejecutivo, si mi director de orquesta, como también muchas personas les llaman, que es el prefrontal, que es quien ejecuta, decide, toma decisiones, empieza a regular nuestro comportamiento, nuestra cognición no funciona adecuadamente, es donde dejamos llevarnos por las emociones, nos dejamos llevar por los impulsos, y esto explica también esa conducta en el autismo. Gracias a esta teoría de la disfunción ejecutiva, de hecho, la función ejecutiva, nosotros tenemos acá una característica fundamental, que es flexibilizar nuestro pensamiento y nuestra acción. Por ejemplo, si yo tenía un viaje planeado, supongamos que yo voy desde mi casa al trabajo, pero ese día cae un diluvio, una tormenta absurda que de pronto nunca había caído en el tiempo. Entonces, ¿qué hago? No me puedo ir normalmente en el transporte público, porque muy posiblemente ese transporte público esté colapsado, y ahí es donde nosotros tenemos plan A, plan B, plan C e incluso plan Z. En muchos casos es flexibilizar mi cognición, mi conducta. Pero en muchas circunstancias, las personas autistas tienen dificultad para generar una conducta diferente a lo que de pronto habitualmente tienen. Por ejemplo, si todo el mundo, si todos los días toma el metro, toma el bus, pues el día de hoy no lo va a hacer porque no puede, porque está colapsado. Entonces, ¿qué otra alternativa tiene? La otra alternativa sería coger un taxi, esperar a que cese la lluvia, o contactarme con el lugar de trabajo para avisar. Es decir, tener en cuenta otras perspectivas de una misma característica. Entonces acá, para no alargar mucho esta explicación, tenemos tres áreas principales. Un área que es la corteza dorsolateral, que hace parte de la corteza prefrontal, que es esta que ustedes logran ver acá, que en las áreas de Brodmann ocupa el área 8, el área 9, el área 46, que están visibles, que están en la cara lateral de nuestro cerebro, y está implicada en que esa corteza dorsolateral prefrontal o prefrontal dorsolateral está implicada en lo que es la acción, entender el tiempo, estructurar nuestras acciones en función del tiempo, pero también tenemos una función importantísima, que es la inhibición de nuestro comportamiento, que acá hay una estructura importante, una zona importante, que es de las áreas de Brodmann, la 45, la 44 y la 47 en la cara lateral del cerebro, que es la ventrolateral. Entonces, esto explica en muchas circunstancias esa dificultad en las personas con autismo en tener unos intereses que de pronto no sean tan estereotipados, unos intereses no tan rígidos, no tan restringidos, las reacciones que a veces en el autismo vemos reacciones emocionales desbordadas, inapropiadas. Entonces, en muchas circunstancias, nosotros nos confundimos.
porque algo común que se suele mostrar en el autismo, y acá es donde yo vengo a hacer, digamos, una aclaración referente a lo que es quizás esa característica desde una perspectiva, desde las películas que nosotros vemos, entonces siempre ponemos en contexto de pronto la persona con autismo que no llora o la persona con autismo que es súper plana emocionalmente, pero en realidad es que en el autismo hay tanta variabilidad. Denme un momento. Las personas que tienen levantada la mano, quiero preguntarles si ustedes me están escuchando bien, porque a veces cuando levantan la mano es porque no me están escuchando adecuadamente. En ese momento no estoy presentando la pantalla para que de pronto no se confundan, pero sí quisiera cerciorarme si me están escuchando bien. Listo, perfecto. Entonces, lo que yo les mencionaba es que en muchos casos vemos una perspectiva hollywoodense, como me gusta llamarlo a mí, de lo que es el autismo, desde la persona que no llora, desde la persona que no tiene emociones, desde la persona que no tiene sentimiento, y eso es bastante erróneo. Ahí es donde nosotros caemos en esos estereotipos, donde pues la tarea acá también en este diplomado es, digamos, develarlos. Y es que en el autismo vemos una disparidad, vemos dos polos, un polo donde hay una desregulación emocional muy fuerte y el otro polo donde vemos una alexitimia muy fuerte, que esto lo vamos a ver en el desarrollo social y emocional, no se preocupen si no comprende lo que es la alexitimia, pero vemos una desregulación emocional. Entonces, una persona sumamente importante, que por cierto se lo recomiendo bastante, es Antonio Damasio. Él fue un neurocientífico, es un médico neurólogo que en el año 1700, pues en esa década de los 80, donde como les mencioné ayer, hubo un auge, hubo una sensibilidad mucho mayor respecto a lo que es el autismo, empieza a explicar una característica fundamental. Resulta que como es un neurocientífico, es un médico neurólogo, él atendía pacientes que tenían un daño frontal, que tras de un accidente cerebrovascular, tras un traumatismo cráneoencefálico o cualquier otra etiología, pero que tiene génesis frontal, es decir, un impacto en el frontal, en el prefrontal, que fue el que acabamos de observar, pues nosotros sabemos que el frontal es fundamental para las funciones ejecutivas. Entonces, el que empezó a decir, él dijo que el autismo está vinculado a lo que es el daño frontal, pero ojo acá, no por una misma etiología, porque una cosa es el daño frontal y otra cosa muy diferente es el autismo, porque uno es adquirido y el otro es neurobiológico. Neurobiológico, el autismo adquirido un patrón de un paciente frontal, ¿sí? Entonces él mencionaba, aunque no es la misma etiología, el autismo y las personas que tienen un daño o una lesión en el lóbulo frontal tienen diferentes características que se asemejan. Entonces él mencionaba, ambos comparten una ausencia de empatía, lo que hablamos ahora de lo que es la teoría de la mente, una conducta con estereotipias. De hecho, en las personas que tienen una lesión frontal, que están en rehabilitación neuropsicológica, tú lo puedes notar. Una persona que tuvo un accidente cerebrovascular de tipo de etiología frontal, pues de la arteria cerebral anterior, o también un traumatismo craneoencefálico de etiología frontal, tú ves, son muy estereotipa, o sea, tienen muchas estereotipias, son muy restringidos, son pacientes que eh, no logran flexibilizar la conducta. Entonces, Antonio Damasio realmente me parece muy interesante que haya hecho esta analogía, no porque eh, vengan de lo mismo, ¿cierto? Eso es muy importante que lo entiendan, no porque sea la misma teología, sino porque, claro, como viene de esa parte tan importante que es el prefrontal, puede explicar esas repeticiones, esas conductas que a veces pueden ser inapropiadas,
donde hay dificultad para focalizar la atención y otras múltiples características. Entonces, para él existe una sorprendente similitud sintomática, recuerdan acá, sintomática no etiológica, entre lo que son los procesos que aparentemente pueden ser muy alejados, como lo que es el autismo y una lesión frontal, desde las funciones ejecutivas, porque implican distintas habilidades para la vida, donde esa eficacia, esa eficiencia se encuentra alterada también en el autismo. Él mencionaba que una de las funciones ejecutivas donde la eficiencia de pronto no estaba tan buena era el autocontrol de sus acciones, el autocontrol del pensamiento, la capacidad de planificar, de monitorear su propio comportamiento en función de pronto de sus errores y la generalización. Las personas con autismo tienen una característica y es que generalizan todo. Es decir, así como es el blanco, es exactamente igual los tonos de blanco. Es una analogía que hago. Entonces, generalizan muchas cosas y les cuesta en general. Entonces, se habla de que algunos aspectos de las funciones ejecutivas pueden ofrecer una explicación muy coherente a lo que es la parte de la sintomatología del autismo referente a las funciones ejecutivas, estereotipias, síntomas obsesivos, eh, la excesiva rigidez, la necesidad tan imperante de la monotonía, pero al igual que lo vimos en la teoría de la mente, no explica en totalidad lo que es la sintomatología del autismo, sino algunas características, en este caso, lo que está vinculada con el sistema ejecutivo. De la función ejecutiva, disfunción ejecutiva, ¿qué intenta explicar o qué alteraciones, qué limitaciones explica? Recordemos acá, y acá sí hago un paréntesis que me parece fundamental, es que hablamos de unas limitaciones no porque el TEA tenga limitaciones, sino porque el contexto es quien pone las barreras, las limitaciones. Entonces, por ejemplo, desde el modelo actual de lo que es la discapacidad, que el autismo no es una discapacidad, aunque han habido muchísimos debates, pero desde la consideración clínica, pues no lo considero discapacidad. La discapacidad o esa limitación la pone el contexto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para intentar explicar lo que es el autismo en el contexto cotidiano, desde el marco actual. No porque el autismo como tal tenga limitaciones. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, vemos que hay unos déficits característicos en la organización. Entonces, presentan dificultades a la hora de secuenciar pasos que les permite solucionar un problema. Déficit en la planificación, dificultades para hacer planes y luego seguir los planes que guían el comportamiento. En muchos casos, en muchísimas circunstancias, si un plan no les sale como ellos quieren que salga o como ellos esperan que salga, se frustran, se desregulan emocionalmente, hay bastante choque, hay ansiedad. Y de acá, de esta característica en la función ejecutiva, me voy a saltar a lo que es la rigidez cognitiva. Y ya les voy a entrar a explicar esas otras. Entonces, si mi plan no sale justo como yo lo pienso, ¿qué hago? Flexibilizo. Si, por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo hace un rato, si yo no puedo salir hoy porque está cayendo un diluvio, porque pues obviamente de pronto no tengo sombrilla o no hay transporte público o N cantidad de circunstancias que no me permiten salir, yo flexibilizo, soy flexible a nivel cognitivo y a nivel también comportamental, pero ellos no tienen una rigidez cognitiva, hay carencia en esa flexibilidad para entender otras perspectivas sobre una misma situación. Otra persona que podría hacer, listo, llamo a cancelar, me voy en taxi si tengo el suficiente dinero, es decir, hago N cantidad de otros planes, de plan A, plan B, plan C, para poder de pronto flexibilizar mi conducta. Pero para ellos es muy difícil tener otro plan B, otro plan A, porque el plan que era es el que ellos necesitan. Entonces, claro, hay un déficit en la planificación, porque solo tienen, es como si fueran una visión de túnel.
En la visión de túnel, tú solamente ves el final, pero no hay nada más allá. Y esto pasa en el autismo. Ellos no ven otras perspectivas diferentes que le permiten adoptar otras características. Luego está la inhibición de respuesta. Tienen una resistencia bastante marcada en muchos casos. Recordemos que el autismo se caracteriza por ser muy heterogéneo, en algunos casos sí, en otros casos quizás no, para interrumpir una conducta en el momento adecuado. Un ejemplo, si están, y esto que incluso pasa mucho en los adolescentes, si es alguien que está jugando un videojuego, por ejemplo, cualquiera que sea el videojuego, y está dentro del espectro, muy posiblemente tiene algo que se llama una atención sobreselectiva. Se fijan tanto, es una especie de hiperfoco, pero es un hiperfoco diferente a lo que vemos en el hiperfoco del TDAH, que se los voy a explicar cuando estemos en el tema, de estar tan atento, tan concentrado en solamente ese estímulo que cambiar, por ejemplo, a otro estímulo. Es decir, si por ejemplo en ese momento a mí me llaman, inmediatamente yo volteo, así de pronto esté en la clase. Pero en el autismo no pasa esto. En el autismo es un foco sobreselectivo de la atención, donde interrumpir, por ejemplo, una conducta de jugar videojuegos, en ese ejemplo, pues no lo logra hacer, así lo llamen a comer. Entonces, por ejemplo, si se llama Juan, le dicen, Juan, por favor, a comer, la persona va a estar tan sobreselectiva en ese estímulo, en ese momento, que no logra interrumpir. Y no solamente de esta característica, sino que para ellos es tan difícil cambiar de foco atencional, les lleva a tanta molestia, angustia, ansiedad, que en muchos casos lleva a una desregulación fuerte. Entonces es importante tener en cuenta que esta inhibición de respuesta, que tiene que ver también con la flexibilidad del comportamiento, se encuentra alterada. Generalización, dificultades para aprender estrategias de resolución de problemas, abstracción, por ejemplo. Ellos no aprenden a entender que podemos tener diferentes estrategias de resolver un problema, lo que yo les mencionaba como diferentes puntos de vista. Déficit en la motivación del aprendizaje. En muchísimos casos, una de las principales quejas que llega a consulta desde el ámbito educativo o lo que reportan las profes, las maestras, los docentes, es que las personas que están dentro del espectro no están motivadas para aprender. Les cuesta, por ejemplo, alguna materia, en muchos casos no porque no la entiendan, no la sepan, sino porque no les interesa. Y si algo no les interesa, pues no hay, digamos, mucha potestad en cuanto a obligarlos a que aprendan algo. Por ese mismo, pues la misma característica de un déficit en la teoría de la mente, que sabemos que estudiar es necesario desde, por ejemplo, el entorno educativo, pero para ellos de pronto es simplemente una norma social que se pueden pasar por alto. Pero entonces ese déficit en la motivación está. Todas las personas aprendemos desde una perspectiva de motivación. Si algo me motiva, permito, desde una necesidad, desde una motivación. Aprendo mejor más que de la necesidad, desde una motivación que me engancha, que me ata, que me mantiene ahí, pero en el autismo no pasa. Es decir, hay un déficit motivacional bastante característico acá. Antes de conocer lo que es la otra teoría, que es una teoría de la coherencia central débil o teoría debilitada, les quiero entonces mostrar cómo también esa parte de las funciones ejecutivas son tan necesarias y que son habilidades realmente para la vida. Todo el tiempo nosotros estamos en función, valga la redundancia acá, de las funciones ejecutivas. Siempre debemos estar pendientes de qué tengo para mañana, qué tengo a las 12 del día, qué tengo a tal hora, y es algo que en el autismo se ve alterado en muchísimos casos. No es que en todo el autismo o que todas las personas con autismo tengan una marcada dificultad. Este hecho va a variar de una persona a otra. Sí, el TEA tiene una carga genética
que en general la mayoría de las veces son alteraciones de novo, alteraciones que son espontáneas, pero que también hay una alta carga genética acá. De hecho, hay más probabilidad de que una persona dentro de la misma familia tenga autismo cuando ya hay otra persona desde ese círculo primario, ¿sí? Que también haya autismo. Desde los 3 años. Es recomendable a partir de los 3 años. Aunque desde el año, ya a lo largo de, pues, de lo que es el diplomado, van a poder ver como algunas alertas o red flags para que ustedes puedan saber cómo ese hito del desarrollo se está llevando a cabo de manera particular o de pronto de una manera que no debería ser. Pero a los 3 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchos factores. Bueno, entonces vamos a salir a lo que es al descanso. Sí, genético sí, en muchos casos, no en todos, pero sí. Vamos a salir al descanso. Recuerden que hoy es una clase más corta por ser, eh, pues viernes. Mañana también tenemos una clase de 3 horas, lo que son los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, como les mencionaba al principio. Sí, es una clase pues como hasta las 9:40. Sin embargo, hoy por ser más corta, vamos a salir al descanso ya que son las 9:30, hora Colombia. Recuerden tener en cuenta esos cambios horarios que a veces pueden ser muy difíciles dentro de otros países, pero para que lo tengan muy presente. Entonces, les voy a compartir la pantalla del receso, normalmente siempre lo hago, para que de pronto las personas que se conectan y que apenas se están conectando sepan que en este momento estamos en receso. Nos vemos entonces dentro de un rato, aproximadamente a las 7:50 nos estaremos viendo para que no se desconecten, para que no tengan dificultades nuevamente con el ingreso y también con el audio. Y nos estaremos entonces viendo para la próxima, el próximo bloque del diplomado. Bueno, espero que hayan podido comer algo, descansar. Muchas personas llegan de sus trabajos o de su rutina cotidiana y se conectan a clase y es necesario alimentarnos. Entonces espero que hayan aprovechado muchísimo este receso para continuar con lo que es las diferentes teorías explicativas en el autismo. Veíamos lo que era la teoría de la mente, las funciones ejecutivas, que fue algo que acabamos de terminar, que tiene que ver mucho también con las teorías explicativas. Y vamos a ver otra que es la corriente neurocognitiva. ¿Cómo así que la corriente neurocognitiva? Yo les había mencionado hace un rato que una persona muy importante que también fue una gran teórica de la teoría de la mente, que fue Yura Fritsch, ella en conjunto o en compañía con Simon Baron Cohen, explican lo que es la teoría de la mente. Sin embargo, también hablan, en especial Yura, que se la recomiendo muchísimo que la busquen para que conozcan un poco más. Ella es una teórica del desarrollo cognitivo, principalmente en esa parte infantil. Menciona lo que es la corriente neurocognitiva de la teoría de la coherencia central débil. ¿Cómo así? Las personas que están dentro del espectro, que tienen sintomatología relacionada con el autismo, tienen una coherencia central débil o debilitada, según según lo que nos propone Yura. Es decir, hay una tendencia en nosotros, los seres humanos, para integrar la información. Nosotros entendemos el mundo a través de lo que entra por nuestros receptores sensoriales, esa parte sensitiva en cuanto al oído, el olfato, el gusto, el tacto, y lo integramos de manera unificada, es decir, de manera general. Entendemos el mundo de forma integrada. Sin embargo, en lo que es el autismo,
podemos explicar una coherencia central que está debilitada, que no es fuerte, y es que las personas con autismo van a percibir lo que ven del mundo, lo que entienden del mundo, desde una atención fragmentada, por fragmentos, por parcelas, por segmentos. Por eso vemos o por eso podemos explicar en muchas circunstancias lo que es en el autismo una atención tan sobreselectiva, una atención extrema a lo que son los detalles más que a la totalidad. Esto provoca dificultades específicas en lo que es integrar la información del mundo, no solamente la información sensitiva, sino el mundo en general, entender la información socioemocional y nosotros sí o sí necesitamos tener una coherencia central típica, una coherencia central normal o esperada para entender sobre todo esas claves sociales, porque nuestra clave social o nuestro entorno social dependen explícitamente de la coherencia central de él. Entonces, como les mencionaba, Yura Fritsch, que nuevamente se la recomiendo muchísimo para que busquen, es una psicóloga del desarrollo y habla sobre la coherencia central. Ella dice que esta teoría hace referencia a esa capacidad de integrar las parcelas de información en una comprensión coherente, en una comprensión significativa de la globalidad, es decir, el todo, pero en la dificultad que podemos encontrar o que se deriva del trastorno del espectro autista y que tiene que ver mucho con la cognición social, la teoría de la mente que fue la que vimos hace un rato, en otras palabras, de entender cómo es la lectura social. La lectura social requiere una combinación de múltiples datos, de múltiples factores. Leer a las personas desde su parte física, desde su parte emocional, conocer y entender de un modo u otro cómo es la expresión facial. Entonces acá vemos una característica fundamental y es que en el autismo hay una baja coherencia central, hay una baja lectura social, que ya hemos entendido también parte desde la teoría de la mente, y que por eso vemos dificultades en el autismo para procesar simultáneamente esa información. Cuando entendemos lo que es la ubicación en el contexto social, ¿qué vamos a requerir? Primero, captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad. Lo que yo les mencionaba ahora, entender, por ejemplo, si a mí me dicen o yo le digo a una persona es que tú tienes un corazón de oro, muy posiblemente la persona entienda, bueno, soy una persona buena, soy una persona sensible, soy una persona noble, pero de pronto si yo le digo esto a una persona con autismo, me va a decir, ¿cómo así que tengo un corazón de oro si el corazón está hecho de músculos? O mi corazón está hecho de otras cosas diferentes al oro. Entonces acá es entender la ubicación en un contexto social. Para yo poder entender lo que es un discurso, debo tener una coherencia central buena, integrar absolutamente todas las partes, el contexto, las palabras, el significado literal y lo que va más allá de las palabras, y también poder identificar claves faciales en el interlocutor. Cuando nosotros estamos hablando, nosotros de manera involuntaria tenemos microgestos, que esos microgestos también hacen parte de un lenguaje no verbal que empieza también a vincularse con el lenguaje verbal, lo que nosotros hablamos o lo que nosotros entendemos como la pragmática del lenguaje. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con una persona y esa persona me está contando algo muy feliz para ella, pero a nivel de la expresión facial, su rostro no denota esa felicidad con la que de pronto me está contando algo, sino que denota tristeza, denota dolor, pues inmediatamente yo me doy cuenta, gracias a ese contexto social, gracias a ese pragmatismo del lenguaje, que algo no está bien. ¿Por qué? Porque integro absolutamente todas las partes del contexto. Lo que me está diciendo, sumado a la posición corporal, sumado al tono de voz, sumado a lo que estoy viendo de esa persona. Y es acá donde también tenemos una característica en esa coherencia central de tener una intención implícita del tono de voz. Cuando alguien nos está regañando, tiene un tono de voz alto, tiene un tono de voz de mando, tiene un tono de voz de pronto de disgusto, y es acá donde nosotros sumamos diferentes características.
el tono de voz. Ya les vuelvo a compartir la pantalla. Entonces nos quedamos ahí, en lo que era interpretar la intención de la voz, el tono de voz, los gestos. Nosotros cuando hablamos inmediatamente, pues implícitamente hacemos unos gestos, unos microgestos que integramos también en el tono de voz. Por eso nos damos cuenta si una persona está disgustada con nosotros, si una persona está feliz con nosotros, si está a gusto o no, gracias a esta coherencia central y también la teoría de la mente. De hecho, estas teorías explicativas que hemos revisado hasta el día de hoy se compaginan unas con otras, se vinculan. La teoría de la mente se vincula con la coherencia central débil, pero también con las funciones ejecutivas. Entonces, no sé si esto me lo escucharon, pero igual creo que es importante volvérselos a repetir, y es que en consecuencia de todo esto, lo que es la percepción desintegrada de la realidad va a generar, según esta teoría que nos propone Yura, una percepción básica de la realidad, es decir, una percepción que está centrada en el mundo físico, pero también en parcelas inconexas de lo que es el mundo real. Nosotros cómo percibimos el mundo a través de todos los sentidos, oído, tacto, vista, gusto, la propiocepción. Entonces ahí es donde entramos a tener un conocimiento del autismo. Hay una frase que es muy diciente, es una analogía que explica muy bien lo que es la coherencia central debilitada. Y la analogía básicamente dice, los árboles no dejan ver el bosque. Ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿cómo así que los árboles no dejan ver el bosque? Si los árboles componen el bosque, un bosque se compone principalmente de vegetación, pero en esa vegetación lo que más resalta son los árboles. Y así es como podemos explicar esta parcela inconexa de la realidad. Si yo digo los árboles no dejan ver el bosque, es porque estoy viendo eso en fragmentos, fragmentado, cuando realmente son los árboles quienes componen el bosque. Entonces esto ilustra muy bien esa carencia propia de la falta de coherencia central. La coherencia central explica muy bien esa parte de la generalización o la sobregeneralización que tienen las personas que están dentro del autismo. Vamos a reforzar lo que acabamos de ver con esa parte ilustrativa como normalmente me gusta hacerlo para que ustedes tengan o que terminen de recabar adecuadamente este aprendizaje con un corto video. Bueno, entonces resulta que no son las únicas teorías que nos permiten explicar lo que es el autismo. Vimos la primera, que recordemos que es la teoría de la mente, que es sumamente importante la teoría de la mente. Luego está la coherencia central. Y luego vimos lo que era bueno, antes de la coherencia central, recordemos que estábamos trabajando la disfunción ejecutiva y luego trabajamos esta que es la coherencia central, que está debilitada. En general, así a grosso modo, a resumen de lo que acabo de explicar, esa coherencia central es la capacidad que nosotros tenemos y que también se va estimulando pues a medida que nosotros vamos entrando en un proceso de neurodesarrollo de procesar esa información de manera global en un contexto determinado y no ver las parcelas o los fragmentos de una característica. Entonces, en lugar de centrarse únicamente en los detalles, que eso pasa en el autismo, nosotros integramos todo. Por ejemplo, si vemos una pared y en la pared hay una decoración o pues hay algunos elementos gráficos, unos dibujos, nosotros lo vemos completo. Pero en el autismo puede pasar lo contrario, no lo ven completo, sino que ven cada característica por aparte. Entonces acá es un término que se usa desde el ámbito del desarrollo cognitivo y el desarrollo neuropsicológico. De hecho, es un aspecto que se evalúa al igual que la teoría de la mente, donde las personas con una buena coherencia central son capaces de integrar diferentes partes de una misma información e entender la situación completa.
todo el contexto, todo el ámbito. Pero en algunos casos, como en el caso del autismo, que es el tema realmente importante acá en la teoría de la coherencia central débil, podemos observar que hay un bache en esa coherencia central. Lo que entonces, ¿qué quiere decir o qué traduce? Que la persona con autismo tiende a centrarse muchísimo más en detalles específicos, en detalles muy puntuales y por ende va a tener dificultades para comprender todo el panorama general, todo el panorama o todo el contexto. Entonces, es bastante importante poder entender que esto explica eh, muchísimos detalles de lo que pasa en el autismo. No es la única. Recordemos que hay otras teorías. Otra teoría que me parece importantísima es la teoría de las neuronas espejo, que de hecho empieza a explicar cómo las neuronas espejo, que son un grupo de neuronas específicas, son un grupo de neuronas que tienen una conexión importante, pues van a tener un desarrollo también cognitivo, pero también un desarrollo que es el concepto biológico o el concepto psicológico de lo que es la empatía. La empatía como concepto psicológico, pero lo que es el concepto biológico funcional es lo que son las neuronas espejo. Es decir, las neuronas espejo son un grupo de neuronas que están agrupadas principalmente en áreas sensitivas, pero también en áreas motoras y que se descubrieron por error. ¿Cómo así que por error? Las neuronas espejo no fueron, ya les voy a volver a compartir la pantalla, antes les quiero explicar esta información. Quiero confirmar si me están escuchando bien. Listo, perfecto. Entonces, las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan, que están en nuestro cerebro. No es que las personas con autismo no tengan neuronas espejo, sí tienen neuronas espejo, solamente que esa conectividad sináptica está muy reducida comparándolo como, por ejemplo, con un niño prototípico, un niño pues sin autismo. Entonces, cuando nosotros realizamos una acción, cuando vemos, por ejemplo, a otra persona hacer cualquier acto, ejemplo, bostezar. Cuando vemos a una persona bostezar, inmediatamente al ver este gesto, la representación cerebral que tiene las neuronas espejo, que como les digo, son conectadas o que deberían estar conectadas, es que genera como una especie de realidad en mi propio cerebro de que yo hice ese gesto. Eso explica muchas cosas. Uno dice, me transmitir, pues coloquialmente, uno dice, me pasaste el bostezo, se me pegó el bostezo, o también me dio ganas de bostezar, cuando vemos a una persona bostezar. Y eso tiene que ver mucho con esa característica. Las neuronas espejos inmediatamente se activan y dan la sensación a mi propio cuerpo de haber realizado ese movimiento, a pesar de que mi propio cuerpo no bostezó. Entonces, cuando una persona hace una acción, cuando vemos a otra persona realizar esa misma acción, que por ejemplo puede ser llorar, cuando vemos a una persona llorar en la televisión, en las noticias, en el ámbito real, también digamos que se nos aguan los ojos. Y eso tiene que ver por esa misma parte del constructo psicológico de lo que es la empatía. Pero la empatía no es solamente ponerse en el lugar del otro, sino que la empatía también tiene un concepto biológico, un soporte biológico que en este caso son las neuronas espejo. Digamos que a forma de dato curioso, las neuronas espejo solamente empezaron a estar vinculadas a un contexto neuroanatómico funcional en el año 1990, cuando por error se descubren las neuronas espejo. Es decir, las neuronas espejo fue como un golpe de suerte en lo que es la historia científica y neurofuncional de la humanidad, porque realmente no estaban buscando las neuronas espejo. Fue algo erróneo que, de hecho, ya les voy a mostrar un video que me parece un video increíble de la persona que descubre las neuronas espejo y es quien empieza a hablar de que estaba descubriendo otra cosa diferente en los primates y acá es donde me parece muy sorprendente que los primates tengan tanto parecido con nosotros y que por error descubre las neuronas espejo. Entonces, se cree
que esas neuronas espejo es lo que empieza a tener relevancia en ese papel clave, en ese proceso cognitivo, en ese proceso emocional, como la imitación, el aprendizaje social, lo que es el aprendizaje vicario que nos propone Bandura, que por cierto, también les recomiendo que lean a Bandura, y es que durante muchísimos años de la historia de la humanidad hemos tenido esa capacidad para imitarnos los unos a los otros. Hemos aprendido cómo y cómo hemos evolucionado, viendo a otros prender el fuego, viendo a otros cazar, viendo a otros hacer cualquier acción y nos ha permitido también aprender, reconocer, evolucionar y empatizar con los demás. Resulta entonces que esas neuronas espejo son complejas porque es que esa parte del aprendizaje social no es cosa fácil. Nosotros necesitamos tener un buen modelo, un buen proceso de imitación, esa parte que ya les he dicho de la empatía y comprensión sobre todo de las intenciones de las demás personas. Nuevamente acá vuelvo a traer el tema tan mencionado ya y es la teoría de la mente. Entender las intenciones de los demás básicamente también se traduce en nuestro cerebro, en esa capacidad de reflejar, de simular esa acción de quien observamos. Entonces, acá podemos hablar que en lo que es el autismo hay baches en esa comprensión del comportamiento humano, no solamente desde el aspecto de lo social, sino también desde el aspecto neurofuncional, que serían entonces esas conexiones sinápticas que nos proponen las neuronas espejo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a otra persona sonreír, inmediatamente esas neuronas espejo van a reflejar, y por eso se llaman neuronas espejo, porque reflejan, refractan, inmediatamente se van a activar, lo que ayuda a entender, lo que ayuda a experimentar, lo que cuando yo veo a una persona, pues me está queriendo decir que está bien, que está feliz, que está contenta de verme, eh, y esto también me lleva a mí a sonreír o sentir una emoción similar de lo que es la parte de la sonrisa o de la risa. Cuando vemos una persona en la televisión, y esto también acá juega un papel importante de pronto esa manipulación de lo que es la televisión o pues sí, o los medios de entretenimiento, es que claro, cuando ponen un video gracioso, ¿qué pasa en los videos graciosos? ¿O qué muestran los videos graciosos? Como, un momento. Viven así, es importante. De hecho, ahora con muchas leyes ya se obliga a que los niños estén con personas neurotípicas. De hecho, eso les ayuda muchísimo, muchísimo para la socialización. Bueno, entonces lo que les estaba mencionando es que esas neuronas espejo nos permiten empatizar con los demás. Si, por ejemplo, nosotros no tuviéramos neuronas espejo, no sería factible que en muchas circunstancias, que es lo que yo les estoy diciendo, que por ejemplo, en lo que son como las comedias o los programas de televisión, pongan risas como de fondo. No sé si ustedes me entiendan lo que les estoy queriendo decir. Tú ves un programa de televisión, un programa gracioso, una serie de televisión, inmediatamente ponen risas, pues audibles, que no hay nadie riéndose, pero es como si fuera un show. No sé si me hago comprender. Y esto tiene que ver, claro, con las neuronas espejo. El sonido de la risa permite que nosotros entendamos un poco que es que hay que reírnos. Y esto hace que esas neuronas espejo se activen y que pueda funcionar esa parte correctamente de imitar esa risa y la emoción que estoy teniendo en ese momento. Realmente las neuronas espejo es todo un mecanismo sumamente interesante de lo que es reconocer a los demás. Y es que cuando nosotros observamos emociones, hay unas áreas importantes acá, unas áreas que van a estar desde lo somatosensorial, que es este lado de acá, pero también de la corteza premotora. Podríamos decir que las neuronas espejo están en la mitad, tanto de la corteza somatosensorial como de la corteza premotora. ¿Por qué? De los sensoriales, porque vemos, oímos, sentimos, entonces se activa esta parte somatosensorial, pero también de la corteza motora, que es lo que nos permite, por ejemplo, si yo veo a una persona bostezar, no solamente verla, que sería somatosensorial, sino
que se activan áreas específicas de mi cerebro, en este caso la corteza motora y premotora, para ejecutar esa misma acción. Entonces, nuestra capacidad de expresar emociones que no son propias, sino que son de otra persona, es decir, como si fuera un espejo, reflejar las emociones de los demás, viene desde esa característica de las neuronas espejo. A través de lo que son los resonadores cerebrales en resonancia magnética funcional, se han podido comparar dos cerebros. Un cerebro de una persona que es neurotípica, es decir, que no es neurodivergente, una persona que no tiene diagnóstico de autismo, comparándolo con una persona que sí tiene diagnóstico de autismo. Y se ve claramente, y eso se los voy a mostrar más adelante, pero acá me estoy adelantando un poco al tema porque me parece sumamente interesante esto, y es que se activan muchísimo más en, en cantidades considerables lo que son las neuronas espejo en las personas neurotípicas, contrarrestando un poco lo que se activa en las personas neurodivergentes o neurodiversas, en este caso en el autismo. Entonces, ese ponerse en el lugar del otro, ese tener, digamos, esa posibilidad de predecir la acción de los demás, está un poco alterada en lo que son las neuronas espejo. Ustedes ven acá unas características fundamentales, es decir, unas estructuras neuroanatómicas que se van a activar según la función que nosotros estemos teniendo. Entonces está la corteza prefrontal medial, el cíngulo posterior, que es este de acá, ya se los voy a explicar cada uno para que me comprendan. Entonces todo esto es la corteza prefrontal medial, donde se activa la alerta conductual. Tenemos también una regulación emocional, que toda esta parte hace foco en lo que es el sistema límbico, una regulación emocional. Tenemos el precúneo, donde hay una percepción consciente de la información. También el polo temporal, donde está la comprensión del lenguaje, la unión temporoparietal ventral y el surco temporal superior. Entonces, ¿qué hace esa corteza prefrontal medial? Lo que ustedes pueden ver que está en color rosado, morado, yo lo veo como rosado. Entonces, ¿qué función tiene? ¿Está involucrada en qué? En la evaluación de esas perspectivas, de esos pensamientos de los demás. Y esta región, esta corteza prefrontal medial, nos ayuda a comprender las intenciones, las creencias que tienen las demás personas. Recordemos que esto también lo vimos en la teoría de la mente. Y esa corteza prefrontal medial tiene un rol fundamental en la empatía. Es decir, nos permite entender o tener una capacidad de atribuir a otros los estados mentales. ¿A qué definición se les parece esto que les acabo de decir a lo que es la teoría de la mente? Entonces, cuando intentamos ponernos en el lugar de otra persona, este proceso conocido como empatía, teoría de la mente, cognición social, que tiene un sustrato neurobiológico, neurofuncional, que en este caso son las neuronas espejo, es importante tener esas estructuras. Otro, que es el que ya les mostré, que es el surco temporal, que es este de acá, nuevamente se los voy a mostrar, el surco temporal superior, que es esta parte rosada que también ven en esta estructura, es lo que nos permite tener una comprensión del lenguaje, es decir, procesa la información sobre las acciones de los demás, un lenguaje no verbal, esas intenciones como la mirada, el movimiento, la mirada tiene que ver mucho con un lenguaje no verbal. Y el rol en la empatía, ¿cuál es? Al igual que lo que hace la corteza prefrontal de la teoría de la mente, esta parte del polo temporal superior me permite entender el comportamiento de otra persona, los movimientos, integrar esas expresiones a nivel facial. Tenemos otra que es la corteza cingulada, que es la que ustedes pueden ver en pantalla, como en naranjado, que es esta de acá. Sí, de hecho, Erika, sí, de hecho es muy importante, por ejemplo, está el CBC, también está el VAS, aunque no son los únicos, pero vamos a ver esa parte en los detalles de las pruebas.
Entonces, es esta parte de acá, el cingulado posterior. Esto que ustedes están viendo como anaranjado. No sé bien qué color se ve en sus pantallas. Entonces, tiene que ver principalmente con participar en el proceso de las emociones, tanto propias como ajenas, regulación emocional. Está vinculada con una empatía que es activa, capacidad para compartir, responder a las emociones de los demás. Y es que vemos en el autismo mucha dificultad para compartir. Por ejemplo, tuve una paciente que ella es abogada, es, ella es abogada de profesión, de hecho es muy buena en su profesión, pero no ha podido conseguir empleo, pues principalmente por esas dificultades en la empatía y en la teoría de la mente, ¿cierto? Digamos que hemos trabajado bastante con ella, pero entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde está la corteza cingulada anterior. Si yo no tengo una capacidad de una empatía afectiva y efectiva, no tengo capacidad para compartir, no tengo cómo responder de forma buena o de forma ideal, y aquí me estoy llevando a los ideales sociales, ante las emociones del otro, voy a tener fallas. De hecho, ella me contaba que durante su proceso de pregrado, pues como les digo, ella estudió Derecho, es abogada, en ese momento ya se graduó. Ella me decía, es que mis compañeros se estresaban, ella tiene muy buena memoria, y ella me decía entonces, mis compañeros se estresan por cosas que yo no entiendo, no entiendo por qué están estresados si el tema es tan supremamente fácil. Claro, para ella es muy fácil, para ella era muy sencillo, pero ella no podía entender, y nuevamente acá la parte de la empatía, que no todas las personas tenemos las mismas habilidades, que otros somos buenos en otra cosa, unos son buenos en otra cosa, pero para ella era algo imposible de entender. Y no compartía sus notas de clase, su toma de notas. Entonces, esto obviamente tenía dificultades en ese comportamiento ajeno, porque las personas no entendían que era más bien por el autismo, por esa corteza cingulada anterior, que todo se explica a nivel neuroanatómico, sino que pues era más como por ser egoísta. Entonces es importante tenerlo muy presente. Bueno, entonces realmente lo que son las neuronas espejo tiene que ver con una funcionalidad que pues todos tenemos, ¿cierto? Con la cognición social, con el aprendizaje, con la observación, con esa parte de la empatía que es tan importante. Y en cuanto a esa parte de las neuronas espejo, se activan cuando ya vemos una acción, y yo creo que eso nos quedó claro, que simulamos pues en nuestra mente, nuestro cerebro simula, obviamente pues reproduce mentalmente esas acciones que observamos en los demás. ¿Qué áreas principalmente podemos ver? La corteza premotora, que ya vimos, y esa parte de lo somatosensorial, que es el parietal. Entonces acá se relaciona con la planificación, la ejecución de movimientos, la corteza premotora que tiene que ver con el lóbulo frontal, está en el lóbulo frontal, y que también esa parte del parietal inferior está implicada en la percepción espacial, en la interpretación de las acciones que hacen los demás. Tiene que ver una imitación, un aprendizaje social, y es acá donde también debemos tener una relación con lo que es bandura. No habla de las neuronas espejo bandura, obviamente pues para la época no existía lo que eran las neuronas espejo, y es que les quiero, antes de terminar la clase, mostrar un video que me parece muy bonito y que creo que me parece algo importante, y es Giacomo Rizzolatti. Giacomo fue la persona que por error, y que realmente fue un error, y él mismo lo ha mencionado en diferentes entrevistas, que tuvo la fortuna de equivocarse en esa investigación. Él iba a investigar otra cosa diferente, pero llegó a entender lo que son las neuronas de espejo, principalmente con los primates. Les voy a compartir entonces el video y el audio para que ustedes puedan entender un poco más desde la perspectiva de Giacomo Rizzolatti, que fue la persona que empieza a teorizar, que empieza a descubrir, y que desde 1990 hacia acá podemos comprender un poco más lo que son las neuronas espejo. Ninfa, no sé si me estás preguntando por Yura. Se escribe así, te lo voy a copiar. Yura con UTA y Fritz.
No sé si lo copié bien aquí con el afán de copiar, pero puedes buscar con Miura. Espérame, te vuelvo a copiar bien el apellido. Bueno, entonces, en general, las neuronas de espejo son sumamente cruciales, son sumamente importantes. Ahí ya terminaríamos el primer tema, que son esas teorías explicativas y esa revisión histórica del autismo. Creo que, a pesar de que no es el tema más importante que nosotros vamos a ver en todo el diplomado, sí es un tema que va a transversalizar todo lo que vamos a observar desde el desarrollo cognitivo, desde el desarrollo social, desde el desarrollo socioemocional, vamos a volver a trabajar o vamos a volver a traer a colación lo que son esas teorías explicativas. Porque aunque no son exhaustivas para explicar, y eso ya lo hemos dicho, toda la sintomatología del autismo, cada una va a coger pues ciertas características importantes, pues todas hacen parte de una explicación diagnóstica. Vamos a entender un poco lo que es en esos minutos que nos quedan. Sí, las neuronas de espejo son súper interesantes. Créame que sí, bastante interesante. Lo que es en el autismo y también en el proceso de aprendizaje. Cómo nuestro cerebro, y por eso a veces también digamos que es importante entender que los niños van aprendiendo conforme nos observan. Bandura es otro teórico que les mencioné, que es de la corriente sociocognitiva, es desde esa parte cognitivo-conductual, una parte más conductual, pero que pues es de la segunda ola o la segunda generación de terapeutas cognitivo-conductuales, que se lo recomiendo también muchísimo. Pero entonces, claro, estoy, digamos, sí, Mariana, a veces en la carrera no explican, digamos que también hay muchas formas de aprender, lastimosamente, en lo que son las universidades, no sé si ha cambiado, creo que no, porque no ahondan muchísimo en muchos temas, por ejemplo, en estos temas que son sumamente importantísimos. Mañana vamos a iniciar, bueno, creo que todavía nos da tiempo, aprovechemos un poquito esos minutos que nos quedan. Sé que no vamos a terminar este tema que vamos a iniciar, pues porque igual también es un poco largo, pero vamos a ver, en un momento les acomodo la pantalla, hasta donde nos alcance lo que es nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema, entonces acabamos de ver las teorías explicativas, que es este tema. Entonces este tema está chuleado. Luego sigue el tema 2, que es una definición, clasificación del trastorno del espectro autista, es decir, ahora entender un poco más sobre lo que es el autismo. Le recomiendo, yo creo que no nos da, pero le recomiendo, pues ya se va a terminar, ya van a ser las 9, recordemos que hoy es un día más corto, le recomiendo esta serie. Es una serie infantil, pero pues a pesar de que es infantil, es muy buena. Es una de las primeras series que digamos que dan al blanco desde lo que es el trastorno del espectro autista. La serie se llama Pablo, así, solo Pablo, ese es el nombre de la serie. Es un niño de 5 años, tiene en realidad 5 años y medio, si lo pueden ver, creo que está en YouTube, lo han compartido también el enlace por acá, de pronto si alguien que tiene la oportunidad de salirse de la pantalla y compartirla, se les agradecería mucho. Aunque también está en Nat Geo Kids, pues en cable o en televisión. Es corta, no es muy larga, pero explica muy bien y sobre todo para las personas que tienen niños, que tienen pacientes, que tienen familiares que están dentro del espectro, es muy bonita para que el niño también se sienta entendido en muchas partes. Porque algo que pasa en el autismo es que hay mucha dificultad, sobre todo en los niños, en los adolescentes y en los adultos, digamos que remite un poquito más, pero es que no logran encontrar otra persona que sea igual a ellos o que los entienda o que se logre comunicar. Y quizás esta serie también es muy entretenida, además de todo, puedan entender un poco esa característica del autismo. Como yo les mencioné, hay muchísimas series, muchas, que hablan sobre el autismo, que se basan en el autismo, pero que creo que son pocas las que le dan como al blanco
de lo que es el autismo. A ver, el autismo, digamos que no lo podemos encadillar, no lo podemos delimitar, no lo podemos definir en solamente un aspecto, porque pues es uno de los diagnósticos más variables en general. Es decir, el autismo es sumamente variable, pero que a lo largo, digamos, de todo un recorrido que me he podido ver y disfrutar de las series, hay poquitas series que, digamos, que le dan como al blanco de lo que es el autismo. Entonces, esa es una, se la recomiendo, se llama Pablo, para que lo tengan muy presente. Muchísimas gracias, Julián, por compartir el enlace. Sí, la clase de mañana también se graba, la clase de hoy también quedó grabada y la clase del día de ayer. Todas las clases, todas quedan grabadas para que de pronto si ustedes de pronto pues no pueden estar hoy, mañana, muchas personas mañana trabajan, a pesar de que es un día sábado, trabajan, entonces para que no pierdan la clase, para que no pierdan el hilo de la teoría, mi recomendación es que vean las clases grabadas, repasen y así estemos entonces en continuo. Las clases se las comparten vía WhatsApp, sin embargo también las pueden encontrar en YouTube. Buscan SIL, la Corporación Internacional de Líderes, pero con las siglas CIL. Y ahí aparece toda la lista, pues toda la playlist y le dan en autismo y otros trastornos infantiles y ahí lo pueden encontrar. Mañana a las 9:15 de la mañana. Pues empezamos a las 9, pero yo siempre doy espera que otros países que de pronto o está más temprano o está un poco más tarde como que se ajusten, pero empezamos a las 9:15 hora Colombia de la mañana, en la mañana. Muchísimas gracias, Ariel. Brenda, esto que es con los certificados es con la coordinadora. Ella por acá dejó el número. Dame un momento, te lo busco en el chat si de pronto no está, para que lo puedas tener. El número es 316. Pones el más 57 que es el código de Colombia, más 57 316 238 2081. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Mañana nos vemos. Espero volverlos a ver mañana. Que descansen muchísimo, que puedan conciliar el sueño. El sueño es importantísimo para consolidar el aprendizaje y los espero entonces mañana. Que estén muy bien.